Buenos días, profesor. En esta oportunidad, mis compañeros y yo vamos a exponer la línea de tiempo sobre la historia de la lógica. Bien, como sabemos, la historia de la lógica empieza en los años antes de Cristo, mejor dicho, en la época antigua, donde se descubren los principios lógicos. A continuación, les pasaré a mis compañeros para que expongan algunos personajes importantes que dieron su gran aporte a la lógica. Empezaremos a hablar por la Edad Antigua. Comenzamos por Zenón de Elea, que entre los años 430 y 490 a.C. dio origen al método dialéctico y a la reducción al absurdo. Sus razonamientos se conocieron como aporia, solución que carece un problema que da conclusiones absurdas que son paradojas. También hablemos de Parménides, que entre los años 515 y 540 a.C. fue el creador del principio de identidad y considerado también como padre de la lógica, quien llegó a presentar su pensamiento filosófico bajo una premisa: el ser y no ser. Bueno, en la Edad Antigua tenemos a Platón, quien descubrió el principio de la no contradicción o principio de la contradicción. Por otro lado tenemos a Aristóteles, fue el creador del silogismo, también descubrió el principio del tercio excluido e introdujo la lógica de predicados, y su obra fue el Organón. También tenemos al estoicismo, que fue una escuela filosófica que empezó a desarrollarse en el año 450 a.C. y terminó consolidándose en el año 300 a.C. Ellos fueron los primeros en estudiar la lógica de proposiciones y también construyeron la lógica de enunciados, es decir, la lógica de dos verdades, verdad o falso. Es aquí donde también aparece por primera vez la negación, la implicación, la conjunción y la disyunción. Bueno, ahora pasamos a la época medieval, donde los aportes para la lógica de sus representantes fueron mínimos, pero a continuación le presentamos algunos personajes que consideramos más importantes. En la Edad Media tenemos a personajes como Boecio, que desarrolló un método para hallar inferencias inmediatas haciendo uso del cuadro de posición o cuadro de Boecio. También tenemos a Pedro Abelardo, que fue precursor del método escolástico, que consiste en contraproponer las sentencias opuestas de las autoridades teológicas. También tenemos a Tomás de Aquino, que fue fiel seguidor de Aristóteles, buscó la demostración racional de Dios, publicando así su libro Suma Teológica. En la Edad Media tenemos a personajes como Guillermo de Scireswood. En 1230 él terminó el manual de lógica y colística más antiguo, en donde formuló por primera vez el esquema de división dicotómica, conocido como árbol de Porfirio. También tenemos a Raimundo Lulio. Planteó que la razón puede y debe demostrar todo y dar pruebas suficientes de la verdad cristiana. También diseñó una máquina que demostró lógicamente la existencia y los atributos de Dios. Y ahora pasamos a la época moderna o contemporánea. En esta época marca el inicio de la lógica matemática, ya que en el siglo XIX se caracteriza por el nivel de abstracción que alcanza. A continuación, sus representantes. Francis Bacon se le conoce como el padre de la lógica inductiva. Él intentó crear a través del método inductivo una herramienta práctica para analizar experiencias partiendo de características muy específicas o comunes entre los factores analizados y así poder llegar a una conclusión generalizada. Ahora hablaré de Thomas Hobbes. Consideró el razonamiento como un cálculo de signos, desarrolla la lógica formal como combinación de nombres de acuerdo a las reglas establecidas. René Descartes, geometría analítica, aporta un corpus cuantitativo al asunto y permite el uso de métodos algebraicos. También tenemos a Wilhelm Leibniz, alemán precursor de la lógica moderna. Introdujo el cálculo lógico en su obra Mathesis Universalis, desarrolló el cálculo de la lógica proposicional, también estableció la ley de la tautología y formula la ley de la razón suficiente. George Boole, 1815-1864, es uno de los más grandes innovadores de la lógica, como también fue el creador de la lógica simbólica moderna. John Venn, 1834-1923. El mérito de Venn fue básicamente aclarar los procedimientos de Boole representados por procesos algebraicos en los diagramas de Venn. August Morgan estableció razonamientos no silogísticos, ahora que llevan el nombre de la ley de Morgan. Con el autor Joseph Peano, quien nació en 1858 y falleció en 1932. Fue autor del formulario de matemáticas. Sus ideas permiten definir los conjuntos de números naturales y publicó más de 200 libros y artículos, todos basados en matemáticas.
Y seguimos con el autor Frederick Free, quien nació en 1848 y falleció en 1925, quien introduce los cuantificadores y elabora la teoría de la cuantificación. Sus obras principales son la ideografía y los fundamentos de la aritmética. En la edad contemporánea tenemos al siguiente personaje, Kurt Gödel, o también Kurt Gödel. Nació el 28 de abril de 1906 y murió el 14 de enero de 1978. Fue un lógico matemático y filósofo griego. Se le considera uno de los lógicos más importantes de todos los tiempos. Su trabajo ha tenido un impacto inmenso en el pensamiento científico y filosófico del siglo XX.